La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Respetables televidentes, una vez más les quiero agradecer en este día tan precioso de que usted está para continuar con este interesante estudio, el libro de Apocalipsis. Estamos aprendiendo acerca del Cordero que ha sido inmolado, de la forma como Él sufre y de la forma como Él triunfa, y que su triunfo es nuestro triunfo. Nos dice en Apocalipsis capítulo 5, para aquellos que comienzan con nosotros en este estudio. Vamos por el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, versículo 6. Deseo que se quede con un papel y una pluma para tomar nota de todas las referencias que estoy dando, aunque no son todas, pero hemos tocado algunas y tocaremos algunas referencias. Y nos dice claramente ese interesante pasaje. Ese pasaje es de mucha potencia. Me refiero al capítulo 5, verso 6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Este cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pero estamos en la primera parte de ese interesante versículo. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, refiriéndose a Jesús, el verdadero Hijo de Dios. Entonces, Él bajó de los cielos, descendió para dar su vida, pero al mismo tiempo mostrar la victoria para que nuestra fe sea una fe totalmente bien fundamentada en su potencia de su sacrificio y que por su sangre hemos sido redimidos. El apóstol Pablo, al escribir en la carta, inspirado ciertamente por el Espíritu, les escribe a los filipenses en el capítulo 2, verso 6, el cual nuestro Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando el 100% en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta aquí pudiéramos decir que Jesús fue derrotado. De ninguna manera. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él la puso. Dejó ciertamente que los mortales le quitasen la vida, pero Él la puso voluntariamente, con el propósito, con la meta más alta y sublime de redimirnos con su sangre y hacernos reyes y sacerdotes para nuestro gran Dios todopoderoso. Y según Filipenses capítulo 2, verso 9, el apóstol continúa diciéndonos, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Con ese nombre se echan fuera los demonios. Con ese nombre se recluta la victoria. Ciertamente se obtiene triunfo sobre las enfermedades, sobre las dolencias, sobre todo espíritu inmundo, sobre el diablo, sobre toda potestad y sobre todo problema de la vida. Por lo cual dice las Santas Escrituras
por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra. Esto da a entender que a él se doblará toda rodilla y toda lengua, de los millones de cientos de billones de ángeles que están en los cielos, como los millones de habitantes sobre la tierra, como los que ya hacen sepultados, como aquellos que habitan bajo de la tierra. Porque así dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios Padre. Qué importante es entender estos pasajes de las Santas Escrituras. No podemos quitar ni agregar. Según Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, recalcando la cita correcta. Apocalipsis, capítulo 5, verso 9. Cuando el Señor ciertamente está en las alturas de los cielos, ya hoy como un Cristo glorificado, como el Cordero que fue inmolado pero glorificado. Dice la Biblia que cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y según Apocalipsis 5:12, decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero que fue inmolado se centra ciertamente en el trono de su ira. En otras palabras, el Cordero que fue inmolado se sentará en el trono de su ira para juzgar los pecadores que jamás se quisieron arrepentir de sus pecados, de su idolatría, de hechicerías y de toda clase de abominaciones. Ciertamente aquel que vino a la tierra como un simple hombre, pero era Dios hombre, Dios hombre, hombre Dios, que parecía como un insignificante. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Todopoderoso y es el juez que Dios ha asignado para juzgar ciertamente a todos los que habitamos en el universo. Él es el juez. En especial juzgará también a los impíos. Dice las Santas Escrituras que esos impíos dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Viene día cuando los impíos que ahora se ríen a carcajadas llorarán, sus rodillas se darán unas contra la otra, sus brazos serán descoyuntados, van a parecer como muñecos de trapo sus cuerpos ante el día de la ira de nuestro Señor Jesucristo. Hoy ha extendido su misericordia, su amor, su compasión para el hombre. No importa el pecado del hombre, el hombre debe de reconocer que necesita la ayuda de él. Si desprecia la ayuda, si menosprecia el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces declárese hombre o mujer derrotado por los siglos de los siglos. Porque Dios da la oportunidad de arrepentimiento, la oportunidad de la restauración, la oportunidad
de que el hombre recupere lo perdido, que es la salvación. Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vine por los sanos, vine por los enfermos. Vine para sanarlos, vine para salvarlos. Mas el hombre no quiere aceptar, no quiere recibir ese bien. Entonces pagará las consecuencias. Jesús vendrá el momento que se sentará en su trono y será en ese tiempo trono de ira. La Biblia dice claro que la gente cuando lo mire sentado y cargado de ira, le dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El manso Cordero ciertamente será en el día final, el juez que va a servir de dolor de cabeza para los impíos. Es decir, los eliminará de una vez para siempre. Pero todos aquellos que a pesar de los sufrimientos, a pesar del dolor, de las persecuciones, de las blasfemias contra de ellos, a pesar de las burlas, a pesar de los golpes, cárceles, cepos, cadenas, garroteadas, apedreadas, aserrados por la causa de vivir vidas justas, estos ciertamente declara la Biblia que perderán la vida humanamente, pero espiritualmente la conquistan por los siglos de los siglos. El apóstol Juan puede contemplar una multitud de millones, esta multitud vestida de ropas blancas. El apóstol declara en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Imagínense la muchedumbre de millones de salvados. Hay gente que realmente ama tanto el pecado, pero no quiere nada con aquel que sufrió por causa de sus pecados. Pero hay otra multitud que es inteligente, que a pesar de todo lo que venga contra ellos, se mantienen firmes porque saben en quién han creído. Ojalá que usted que me escucha y que ha estado de cobarde deje de serlo y se mantenga firme, cueste lo que cueste. Es importante mantenerse firme porque hay galardón eterno. El ser creyentes flojos, el ser creyentes sinceramente cobardes, lo que le toca a esa persona es el lago de fuego, que es la muerte segunda. Los cobardes van para ahí, pero los que nos mantengamos firmes, sirviendo y honrando a Dios a pesar de las persecuciones, seremos salvos, porque es lo que nos dice la Biblia. Por eso declara Juan que después de esto miró, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Note, no están ahí derrotados, están victoriosos, porque están delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Pero en Apocalipsis capítulo 6, verso 16, vimos los millones de almas que para ese tiempo también estarán emproblemados contra el Cordero. No aman al Cordero de Dios, no aman al Hijo de Dios, no quieren saber de Él, y por lo tanto la ira viene contra ellos. Pero para los justos hay galardón, hay esperanza, hay consuelo, hay vida eterna, hay santidad. Entonces, los justos que sufren por la causa de Cristo, dice la Biblia,
que estarán delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y el apóstol Juan declara que él clamaba ciertamente a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie ante de aquel Dios todopoderoso, enfrente de aquella muchedumbre de millones de gentes salvadas por el sacrificio del Cordero que fue inmolado y que está ahora en pie ante el Dios todopoderoso en medio del trono. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y aquella adoración era tan hermosa. Ellos estaban diciendo amén. Y aquel canto resonaba por todo el cielo. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y según Apocalipsis capítulo 7, verso 13, entonces uno de los ancianos se acerca a Juan diciéndole: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Y el apóstol Juan responde diciendo: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, las han emblanquecido ciertamente en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, porque ellos aceptaron la sangre de Jesús, con la cual fueron limpiados. Y ahora les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ciertamente el triunfo es dado a aquellos que aceptamos que Jesús sufrió por causa de nuestros pecados y le confesamos nuestros pecados, y él ha sido fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios también quiere hacerlo con usted. Dios quiere perdonar tu pecado. Seas cholo, seas un vagabundo, seas un asesino, seas un depravado, un borracho, drogadicto, seas un estafador, debes arrepentirte de tu pecado, ya que la gracia de Dios se extiende para que tú la alcances. Se obtiene por la fe que es en Cristo Jesús. Porque si tú vienes a Cristo Jesús, alcanzarás misericordia. Y entonces también tú, con todos los que hemos sido redimidos, estaremos delante de Dios sirviéndole de día y de noche. En Apocalipsis, capítulo 7, verso 16, dice que todos estos que vienen de la gran tribulación, que han sido ciertamente asesinados, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno. La paz totalmente viene de Dios sobre todos los que han sido sacrificados, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es decir, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más funerarias ni cementerios, no habrá más diablo que nos haga aguijonear, no habrán más demonios que perturben nuestra forma de pensar y de actuar. Todo eso ha desaparecido. Ahora lo que tenemos enfrente es aquel que nos amó con amor eterno. La sangre del Cordero que fue inmolada es poderosa para vencer al diablo y todos sus poderes de engaño.
La sangre del Cordero que fue inmolado nos libra de la segunda muerte. En Apocalipsis capítulo 12 nos da el poder, según el verso 11, la sangre de Cristo para derrotar ciertamente los poderes malignos. El apóstol Juan dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así es que se logra triunfar a través de la sangre de Jesús. Si usted desprecia, pisotea la sangre de Cristo, usted está en un problema serio con usted mismo. Debe de humillarse ante Dios. Debe de pedir perdón a Dios para que usted también alcance la alta bendición de ser salvo y de ser heredero y coheredero. La Biblia nos dice que la muchedumbre de millones de toda tribu, lengua y nación que fueron victoriosos lo lograron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, no les importó ser decapitados, no les importó ser fusilados, no les importó que los traspasasen con las espadas. Lo que les importó es comparecer ante Dios con sus ropas blancas, limpias y resplandecientes por medio de la sangre de Cristo. En Romanos capítulo 3, verso 25, nos dice el Espíritu de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y Pablo también, por el Espíritu de Dios, dice en la carta de Efesios capítulo 1 verso 7, en quien tenemos redención por la sangre de Cristo, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por lo tanto, acuda al Señor Jesús y sírvale, búsquelo con todo el corazón, que por medio de él Dios se ha propuesto reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ciertamente a través de esa sangre el hombre tiene paz, y una vez que tenga paz no habrá más guerra, y si no hay guerra tampoco habrá cárcel. Porque la gente que tiene paz con todo el mundo. Y no importa dónde viva, tendrá paz, la paz de Dios. Y todos los que ciertamente se han arrepentido de todo corazón y se arrepienten todavía de todos sus pecados, son llamados elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 2. Y termina diciendo este interesante pasaje: gracia y paz os sean multiplicados. Es a través de la sangre de Cristo que somos rociados, somos bañados y somos limpiados. Y por lo tanto, el apóstol Pedro en esa primera carta, capítulo 1, verso 2, me encanta mencionar este interesante pasaje. Somos elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pero ¿qué diremos? Hebreos capítulo 9, en el verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuáles obras muertas? Las obras muertas son aquellas imágenes hechas por los hombres, estatuas de madera, de hierro, de oro, de porcelana, de rubí, de mármol, de hierro o de barro o de pañal. Son obras muertas, no tienen poder para salvar, no tienen poder para perdonar, no tienen poder para sanar. Algunos piensan que ellos son los que sanan. No, al contrario, lo que sana ahí son los demonios para equivocación de los adoradores de ídolos, para enredarlos en terrible engaño y arrastrarlos a la condenación eterna. Pero la sangre de aquel que murió en la cruz del Calvario y fue muerto y resucitado, Él tiene toda la potencia para limpiarnos de todo pecado. Nos dice claro las Santas Escrituras, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció el Señor Jesús a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, los que desprecian al Cordero, que fue inmolado por causa de nuestros pecados, serán arrastrados por falso cordero, es decir, por el anticristo. Lo veremos en un próximo programa en este caso. Queridos televidentes, les amamos en Cristo y deseamos que usted prospere en Cristo Jesús. Si se ha descarriado del camino de Dios, avance hacia Él. No se detenga afuera de ese camino. La muerte puede sorprenderlo y tener la pérdida que nunca será reparada. Busque de Dios con todo su corazón, confiese su pecado y apártese. Si usted no tiene fuerzas, busque hombres llenos del Espíritu Santo que oren por usted para que sea libre de las fuerzas demoníacas y que sirva a Dios lleno del poder del Espíritu Santo. De esa manera usted alcanzará la victoria. Usted que se ha descarriado por poner cuidado a las burlas, a los murmurones, a los criticones, y se ha apartado de Dios, sea inteligente ahora. No haga caso a eso, haga caso a Dios, que lo ama tanto y quiere salvarlo. Quiere totalmente darle la vida y la vida abundante y eterna. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.